La participación criminal es una forma de extensión de la punibilidad a los intervinientes que no son autores. La punibilidad de un hecho delictivo no está limitada únicamente a quien tiene el dominio del hecho, sino que alcanza también a aquellos sujetos que, sin ser autores, han tomado parte en el hecho delictivo. Es decir, quienes han ayudado o colaborado con el autor o autores, que son denominados en forma genérica partícipes. En principio existe un requisito negativo respecto de la participación criminal, esto es, que el sujeto no haya tenido el dominio del hecho. Ese es el elemento negativo en la participación criminal. Y en los delitos de infracción de deber, es decir, aquellos delitos en los cuales la autoría no se explica por el dominio del hecho, el requisito negativo es que no haya sido el titular del deber jurídico infringido. En los delitos de infracción de deber, únicamente puede ser autor el titular del deber jurídico que se infringe, y quienes no detenten ese deber jurídico únicamente podrán ser considerados partícipes. Es lo que sucede en los delitos especiales propios que requieren de una cualidad especial en el autor. La participación criminal en el derecho penal argentino comprende dos formas: comprende la instigación y comprende la complicidad, que a su vez se vuelve a clasificar en complicidad primaria o necesaria y complicidad secundaria. Las conductas de los partícipes no realizan por sí mismas el verbo típico. Por ejemplo, quien le presta a otro el arma utilizada para robar, no lleva a cabo la acción típica de apoderamiento exigida por el delito del robo. Esa acción la va a llevar a cabo el autor. Es el autor el que se va a apoderar ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con violencia en las personas. La figura del autor, que habíamos visto que es la figura central del hecho delictivo. El partícipe no lleva a cabo la ejecución del verbo típico. Él, en este caso, únicamente facilitó el arma, pero eso no es llevar a cabo el verbo típico, no es robar, prestar el arma para el robo. Son conductas, en definitiva, la de los partícipes, que contribuyen a la realización del delito por parte del autor. El concepto de participación es un concepto amplio que nos dice que participación es la colaboración dolosa en el delito doloso ajeno. La participación criminal punible es siempre dolosa, es decir, para que un partícipe sea punible debe haber obrado con dolo. En nuestro derecho penal no es típica la conducta de participación en un hecho culposo, y tampoco es típica la conducta de participación culposa en un hecho doloso, a pesar de ser posible, pero en nuestro código eso no es punible. Al ser una colaboración, una ayuda, se entiende que la participación criminal es accesoria respecto de la autoría. El carácter principal de la participación es la accesoriedad. No es posible la participación si no se la conecta con un hecho punible principal, ejecutado por otro. No nos olvidemos, en el hecho delictivo la figura central es siempre la del autor. Los partícipes son sujetos que acceden, porque son accesorios, al hecho principal del autor. ¿Qué implica la accesoriedad? La accesoriedad de la participación implica concretamente la dependencia del hecho de los partícipes al hecho principal ejecutado por el autor. La punibilidad del partícipe depende de la realización de un hecho principal por uno o varios autores. Es decir, siempre participar presupone la idea de tomar parte en un hecho que es ajeno, y por eso el partícipe depende del autor principal, es el accesorio del principal, que es el autor. La accesoriedad de la participación trae aparejada dos cuestiones que deben ser tratadas separadamente. En primer lugar, el hecho principal al que contribuye el partícipe tiene que alcanzar determinado grado de realización. El hecho del autor debe haber alcanzado el estadio a partir del cual comienza la responsabilidad penal, porque si no existe responsabilidad penal en el autor, no habrá responsabilidad penal de los partícipes, que son accesorios. Y en segundo lugar, debe determinarse una medida mínima de los elementos del delito en el hecho del autor principal. Estas dos cuestiones reciben el nombre en la doctrina penal de la accesoriedad externa y la accesoriedad interna.
La accesoriedad externa o accesoriedad cuantitativa significa que para que el partícipe responda penalmente, el autor debe haber dado comienzo de ejecución al hecho delictivo. Es decir, mínimamente debe haber avanzado al estadio de la tentativa, por lo menos el delito tiene que haber sido intentado. Intentado no en términos vulgares, sino en términos de comienzo de ejecución, en los términos del artículo 42 del Código Penal, que es el que define a la tentativa. Respecto de las etapas de progresión de un delito doloso se reconocen 4 fases: la ideación, la preparación, la ejecución y la consumación. Por lo menos el autor debe haber llegado a la fase de ejecución, es decir, se exige el comienzo de ejecución en cabeza del autor principal. Si quedó en la etapa de ideación o quedó en la etapa preparatoria el obrar del autor, entonces no habrá responsabilidad penal, ni del autor ni de los partícipes. La ideación y la preparación son etapas no punibles en el derecho penal argentino. La ideación porque es el proceso de decisión criminal que está en cabeza del autor, nada más. Eso está amparado por el principio de reserva, que ya lo estudiamos, el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y la preparación todavía no se corresponde con el momento en que se comienza a ejecutar el delito. La preparación se corresponde con actos previos en los cuales el futuro autor, el potencial autor, va a procurarse los medios para llevar a cabo la ejecución. Por ejemplo, si quiero matar a otro usando veneno, para la preparación va a ser crucial conseguir el veneno, entre otros pasos más, pero recién con el comienzo de ejecución vamos a estar en el terreno de lo punible. Mínimamente el autor tiene que haber comenzado a ejecutar el hecho delictivo. Por ejemplo, A instiga a B para que mate a C. A su vez, otro sujeto, el sujeto D, le presta el arma homicida a B. Sin embargo, el sujeto B, que va a ser nuestro potencial autor, nunca comienza a matar a C. Nunca da inicio a la ejecución del homicidio, con lo cual ni siquiera habría tentativa de homicidio, lo cual es un requisito mínimo para que exista responsabilidad penal del partícipe. En un caso como este, al ser impune el autor, en este caso B, también serán impunes los partícipes, porque los partícipes son accesorios de la autoría. Al no haberse dado comienzo de ejecución al delito instigado, al no haberse comenzado a ejecutar el delito en el cual se pretendía participar, no va a haber responsabilidad penal. A pesar de que en nuestro ejemplo A y D, que serían los partícipes, hayan hecho todo de su parte para llevar a cabo su participación, ¿sí? A ya instigó a B y D ya le prestó el arma a B, ya le facilitó el arma. Entonces, esto es muy criticado por un sector de la doctrina en nuestro país, por el doctor Marcelo Sanchinetti, que sostiene que la participación debería ser autónoma. Sin embargo, en nuestro Código Penal, la participación es accesoria. Al ser impune el autor, también serán impunes los partícipes por ser accesorios al principal. Luego tenemos que analizar la segunda cuestión vinculada con la accesoriedad interna o cualitativa. La accesoriedad interna está referida a los elementos del delito, a los elementos del hecho punible que deben haber sido alcanzados por el autor principal, es decir, hasta dónde el autor principal debió haber avanzado en la progresión de las categorías del delito. Vamos a encontrarnos acá que existen 4 teorías para explicar la accesoriedad interna. La accesoriedad mínima exige mínimamente una acción típica en cabeza del autor para que los partícipes sean punibles, es decir, se requiere una acción que además sea típica, un hecho típico. Aun cuando la acción luego esté justificada, bastará para la accesoriedad mínima con que el autor haya llevado a cabo una conducta encuadrable en un tipo penal. Esta teoría diría, bueno, si el autor cometió una acción típica, eso ya habilita la punición de los partícipes. Eso es lo que exige la accesoriedad mínima. La teoría de la accesoriedad limitada en materia de participación criminal requiere que el autor principal haya llevado a cabo una acción típica y antijurídica, aun cuando no sea culpable. Esta posición sostiene que al configurarse el injusto penal o el ilícito penal,
ya existe punibilidad de los eventuales partícipes. La doctrina penal argentina interpreta mayoritariamente que esta es la posición adoptada por nuestro Código Penal, ya que la culpabilidad de cada partícipe es individual, la culpabilidad debe ser juzgada en forma individual para cada uno de los partícipes. Entonces, ¿qué requiere la accesoriedad limitada? Que es además la teoría adoptada por nuestro Código Penal, que el autor haya cometido un injusto penal, es decir, una acción típica y antijurídica, aun cuando después no sea culpable. Mínimamente, el autor debe haber llevado a cabo una acción típica y antijurídica, de forma tal que si el hecho estuviera justificado, si el autor obrare bajo alguna causa, si el autor hubiera estado amparado por alguna causa de justificación, dígase estado de necesidad justificante, legítima defensa, ejercicio legítimo de un derecho, entonces los partícipes no son punibles. Los partícipes solamente van a ser punibles a partir de que se haya completado el injusto penal. Para completarse el injusto penal deben existir tres categorías: la acción, la tipicidad y la antijuridicidad. La accesoriedad extrema sostiene que los partícipes serán punibles únicamente si el autor principal ha completado todos los elementos del delito. Esto es la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Solamente si el autor ha cometido un delito, solamente si el delito está totalmente configurado con todos sus elementos, existe responsabilidad penal de los partícipes. Esta teoría va un poco más allá porque además de la antijuridicidad también exige la culpabilidad como último elemento de la teoría del delito. Luego encontramos la última de las teorías, que es denominada la hiperaccesoriedad, que va todavía más allá y es la más exigente de todas, porque afirma que para que los partícipes sean alcanzados por la pena, es decir, para que los partícipes sean punibles, el hecho cometido por el autor debe ser un delito, acción típica, antijurídica y culpable, y además tiene que ser punible. La punibilidad es la consecuencia del delito. La punibilidad no es una categoría estrictamente hablando del delito. Esa punibilidad podría estar neutralizada por la existencia de alguna excusa absolutoria. Por ejemplo, en ciertos delitos contra la propiedad, la pena está cancelada por una decisión político-criminal del legislador en el artículo 185. En ciertos delitos contra la propiedad que son cometidos por algunos parientes, que están también determinados en el artículo 185, en sus tres incisos, el legislador renuncia a la pena por motivos de política criminal, lo que no quiere decir que el autor no haya cometido un delito. Por ejemplo, hurtarle al padre. El hijo que le hurta al padre no es punible a pesar de que ha cometido un delito. Ha cometido una acción típica, antijurídica y culpable, pero ese delito no es punible. No va a recibir ninguna pena por una decisión político-criminal del legislador que prefiere que ciertos delitos contra la propiedad, que no son violentos y que no son muy graves, puedan quedar dentro del marco familiar, que la familia pueda resolver esos casos sin intervención del derecho penal. De todas formas, en esos supuestos siempre subsiste la responsabilidad civil. Entonces, esta posición dice que si hubiere alguna causa de cancelación de la punibilidad, no son punibles los partícipes. El delito además tiene que ser punible para la teoría de la hiperaccesoriedad en materia de participación criminal. De todas maneras, la teoría mayoritaria, la doctrina mayoritaria, entiende que la teoría que nuestro Código Penal acepta, admite, es la teoría de la accesoriedad limitada, que, como vimos, exige un injusto penal en cabeza del autor, una acción típica y antijurídica, ya que eso es una de las consecuencias, de los efectos del injusto penal. Una vez que el injusto penal se ha configurado, se habilita la punición de los partícipes. Ahora bien, ¿hasta qué momento se puede participar? Es claro que solamente puede existir participación criminal hasta la consumación del hecho principal, aunque esta regla pueda admitir excepciones respecto de delitos donde existe una etapa posterior que se denomina etapa de agotamiento, como sucede en el delito de privación ilegal de la libertad. Este es un delito permanente que se sigue consumando durante todo el tiempo que dure la privación de libertad de la víctima. En estos casos
puede intervenirse a título de complicidad incluso durante el lapso de agotamiento. Esto es así ya que este delito solamente va a cesar en sus efectos con la liberación de la víctima. Cada segundo que la víctima está privada de su libertad, se está consumando un delito, el delito de la privación ilegal de la libertad. Entonces, todo el tiempo en el cual la víctima se encuentra privada de libertad, en todo ese momento puede haber participación criminal, puede participarse. Bien, como vimos, las formas de participación criminal en nuestro Código Penal son dos. La participación criminal es comprensiva de las formas de la instigación y la complicidad, y a su vez la complicidad vuelve a clasificarse en complicidad primaria o necesaria y complicidad secundaria o simple complicidad. Respecto de la complicidad. La complicidad es la cooperación dolosa en la realización de un injusto doloso cometido por otro. Implica el favorecimiento del hecho principal mediante cualquier contribución. Es decir, para que exista complicidad, el sujeto, el cómplice, debe haber favorecido de cualquier manera la acción delictiva del autor. En la complicidad, entonces, se presupone la existencia de un aporte. El partícipe, el cómplice, debe haber realizado un aporte al hecho principal. Y ese aporte puede ser un auxilio material o puede ser un apoyo intelectual o moral. Será un auxilio material en los casos en los cuales el partícipe proporcione el arma con la cual se le ha llevado a cabo el delito, o algún instrumento que facilite su ejecución. Por ejemplo, si es que van a robar utilizando una moto, el partícipe puede aportar la moto para que se lleve a cabo el robo. El medio de transporte que será utilizado en la huida también, si es que van a utilizar un auto para escapar, proporcionar el auto también será un instrumento. El auto no será un arma, pero es un instrumento del delito. Todos esos casos son de auxilio material, pero no está limitado el aporte a los casos de aportes materiales, sino que también pueden ser apoyos intelectuales, morales o psíquicos. El partícipe puede brindar un consejo útil, una recomendación, puede reforzar psíquicamente el plan del autor, dándole nuevos motivos para cometer el delito que previamente no habían sido tenidos en cuenta por el autor. Por ejemplo, un sujeto que ya esté decidido a matar a otro y luego aparece un amigo que le da todavía más motivos, reforzando la decisión criminal, también estará llevando a cabo un auxilio en forma de un apoyo intelectual. Sí es necesario, sí es importante que el aporte haya sido utilizado por el autor. Efectivamente, el aporte debe haber sido utilizado por el autor. El favorecimiento en la complicidad siempre debe ser efectivo. ¿Por qué? Porque la tentativa de participación es impune en el derecho penal argentino. Por ejemplo, A tiene pensado cometer un robo usando un cuchillo. Su amigo B coloca en el bolso de A un arma de fuego para que el robo le sea más fácil. Sin embargo, A, que es el autor del robo, no nota la presencia del arma proporcionada por D y solamente utiliza su cuchillo. Se adhiere a su plan original, ni siquiera se da cuenta, ni siquiera advierte la presencia del arma allí. Y en este supuesto, el sujeto B no es punible porque no realiza un aporte efectivo al plan del autor. Por más que lo haya intentado, la tentativa de participación no es punible en el derecho penal argentino. Ahora bien, si A hubiera notado la presencia del arma y hubiera contado con esa arma para llevar a cabo el robo, acá la situación sería distinta porque mínimamente se habría reforzado el plan del autor principal, porque al saber A que además del cuchillo tenía un arma de fuego, tenía más seguridades. Él sabía que contaba con un medio más eficaz. Entonces es importante que A no haya sabido, que A no haya notado la presencia del arma en ese lugar, porque de lo contrario puede haber alguna forma de participación criminal por apoyo psíquico, una forma de reforzar el plan del autor. No debe confundirse la tentativa de participación, que es lo que estamos tratando ahora, con la participación en un delito que ha quedado en grado de tentativa. Por ejemplo, si yo le presto el arma
a un amigo para que mate a otro, y el delito quedó en grado de tentativa, mi amigo intentó matar, pero no lo logró. En ese caso yo sí soy punible como partícipe en una tentativa de homicidio. No es lo mismo la tentativa de participación, que es no punible, que la participación en un delito que ha quedado en grado de tentativa. Eso sí es punible porque ya vimos como mínimo la exigencia de que el autor haya dado comienzo de ejecución al delito en el cual se pretende participar. La complicidad admite una clasificación. En el Código Penal argentino, la complicidad se clasifica en complicidad primaria o necesaria y complicidad secundaria o simple complicidad. La complicidad primaria está definida en el artículo 45 del Código Penal. La ley la define en los siguientes términos. La complicidad primaria o necesaria es aquella en la cual el partícipe presta al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, sin los cuales el hecho delictivo no habría podido cometerse. Es decir, la participación primaria se caracteriza por la realización de un aporte esencial, de un aporte de una importancia determinada. Es tan importante el aporte del partícipe primario que sin él el hecho no se hubiera podido cometer. Entonces, ahora surge el problema de determinar cuándo un aporte es esencial. Queda claro que el partícipe primario lleva a cabo un aporte esencial, pero ¿cuándo es esencial un aporte? Bueno, un sector de la doctrina propone hacer uso de la teoría de la equivalencia de las condiciones, la conditio sine qua non, por medio de la fórmula de la supresión mental hipotética. Si suprimimos mentalmente el aporte, el hecho desaparece, el hecho no se realiza. Por ejemplo, A presta a su amigo B un cuchillo de cocina con el cual B perpetrará el robo. Si suprimimos la conducta de A de prestar el cuchillo, el resultado desaparece, no se comete el robo en esas circunstancias, no se comete el robo en las circunstancias en que se cometió. Sin embargo, esta teoría está lejos de resolver el problema, peca por insuficiente, porque al entender que todas las condiciones son causas, no nos olvidemos que esta teoría dice, casualmente como su nombre lo indica, equivalencia a las condiciones, todas las condiciones son causas, entendidas de la misma naturaleza, no hace una distinción, no hace ninguna diferencia objetiva en cuanto a la importancia del aporte. Siempre que suprimimos mentalmente el aporte, el hecho va a desaparecer, se preste lo que se preste. Por ello, la causalidad es un elemento necesario de la complicidad, ¿sí? La causalidad del aporte es un elemento necesario. Si no hay relación de causalidad, no va a haber participación criminal, pero no es un elemento suficiente. Un autor español llamado Gimbernat Ordech propone hacer uso del criterio de la escasez del aporte. Solamente será un aporte esencial aquel que sea difícil de conseguir o difícilmente reemplazable. Un aporte esencial es un aporte escaso, un aporte difícil de conseguir o un aporte difícilmente reemplazable. Vamos a ver algunos ejemplos para la distinción. Vamos a ver dos variantes. Un sujeto presta a su amigo un cuchillo de cocina para que mate a su víctima. Es el primer supuesto. En el segundo supuesto, un sujeto presta a su amigo un arma de fuego para que mate a su víctima. Bien, en estos dos casos, ¿cuál de los dos aportes es esencial? ¿El cuchillo de cocina o el arma de fuego? ¿Cuál de ellos va a ser el esencial? Bueno, en este caso vamos a tener que ver cuál de ellos es escaso, cuál de ellos es difícil de conseguir, y es lógico que un arma de fuego no se vende en los kioscos. Al contrario de un cuchillo de cocina que es fácilmente asequible, ¿sí? El arma de fuego no. Entonces, solamente va a ser un aporte esencial el caso del arma de fuego. El cuchillo de cocina no es considerado un aporte esencial. Aun cuando si suprimimos mentalmente la conducta de entregar el cuchillo, el resultado no se produce. Es decir, hay relación de causalidad, pero la relación de causalidad es un elemento necesario tanto para la participación primaria como para la participación secundaria. Ese es un elemento común a ambos. Lo que distingue participación primaria de la secundaria es la entidad del aporte o la importancia del aporte. ¿Cómo determinamos la escasez del aporte?
por vía de considerar si es difícil de conseguir o no, o difícilmente reemplazable. ¿En qué momento debe ser realizado el aporte? El aporte esencial es una característica común tanto a la coautoría y a la participación necesaria. Tanto coautores como partícipes primarios llevan a cabo un aporte esencial. En la coautoría es lógico que el aporte es esencial para la ejecución porque todos los coautores, previa división de funciones, codominan el hecho en forma funcional. Todos los aportes de ellos, la suma de los aportes esenciales, completa la ejecución del delito. Entonces, solamente quien realiza un aporte esencial para la consumación puede detentar el dominio funcional del hecho. Entonces, ¿cómo se diferencian coautores y partícipes primarios? La doctrina, basada en la letra misma de la ley, dice que la distinción va a estar en el momento en el cual se lleva a cabo el aporte. Si el aporte esencial fue llevado a cabo en la etapa preparatoria, estamos ante un caso de participación primaria, y si el sujeto realizó su aporte esencial en la ejecución, es decir, en la etapa ejecutiva, entonces será un coautor. La distinción vendría a ser de la siguiente manera. Si el aporte es esencial en la preparación, entonces estaremos ante un caso de participación primaria. Si el aporte esencial es llevado a cabo en la ejecución, entonces estamos ante un caso de coautoría. ¿Por qué? Porque si el autor se encuentra ya en la ejecución y está realizando un aporte, eso implica que tiene el codominio del hecho, tiene el codominio funcional del hecho, que es lo que le falta, como vimos hoy, a los partícipes. Los partícipes no tienen el dominio funcional del hecho. Con un ejemplo podemos trabajarlo mejor. Vamos a imaginar que un grupo de ladrones tiene pensado robar un banco y necesitan la combinación de la caja fuerte. La combinación la conoce, por supuesto, el dueño del banco, entonces lo llevan, ¿sí?, para que sea él el que introduzca, ¿sí?, la combinación en la caja fuerte, y de esa manera logran apoderarse del dinero que está allí. Bueno, en ese caso, el aporte esencial fue llevado a cabo en la ejecución, es decir, el sujeto estaba presente mientras estaba ejecutando el robo. Con lo cual, ese es un coautor, es un sujeto que detenta la calidad de coautor porque está llevando a cabo un aporte esencial en la etapa ejecutiva. Ahora bien, si el dueño del banco les hubiera dado la combinación a los ladrones antes de que ellos ingresen, antes de que ellos comiencen a ejecutar el robo, entonces allí estaremos ante un caso de participación primaria. Esa es la distinción entre coautores y partícipes primarios, el momento en el cual llevan a cabo el aporte esencial. En ambos casos el aporte es esencial, pero si se realiza en la etapa preparatoria, es decir, antes del comienzo de ejecución, eso lleva a la consecuencia de que es un partícipe primario, y si lo hace durante la ejecución, eso hace que el sujeto tenga el codominio funcional del hecho y que sea un coautor. Ahora, si el aporte es no esencial, siempre estaremos ante un caso de participación secundaria. Si el aporte no es esencial, es siempre participación secundaria o simple complicidad, sea realizado en el momento que sea. No importa que el aporte no esencial se realice en la preparación o en la ejecución. De todas maneras, eso lleva a la misma consecuencia. Por eso, con el aporte no esencial no hay distinciones. No nos interesa en qué momento se realizó, porque al no ser esencial no se produce esta distinción, o no debemos distinguirlo con la coautoría. La complicidad secundaria la contempla el Código Penal en el artículo 46. Se refiere a ella cuando dice los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior, cumpliendo promesas anteriores al mismo. En principio, la complicidad secundaria se debe determinar por exclusión. Cuando no estemos ante la complicidad necesaria, estamos ante un supuesto de complicidad secundaria. La diferencia entre complicidad primaria o secundaria está dada siempre por la entidad del aporte. Como viéramos, partícipe primario es aquel que realiza un aporte fundamental al hecho, una contribución difícil de conseguir.
Si el aporte no era escaso, entonces vamos a estar por exclusión en el terreno de la participación secundaria. Cuando el aporte no revista tal entidad, es un caso de simple complicidad en el primero de los supuestos enunciados por el artículo 46. El 46 dice los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho, y allí está hablando de la figura residual, ¿sí? La sacamos por exclusión. Además, la ley tiene previsto un segundo supuesto, en el cual el cómplice secundario presta una ayuda posterior, pero cumpliendo una promesa anterior, en cumplimiento de una promesa anterior, dice el artículo 46. Bueno, debe quedar claro que la participación criminal solamente es posible mientras el hecho no se haya consumado. Por ende, cuando el código se refiere a la ayuda posterior, debe haber mediado una promesa anterior. El cómplice secundario no interviene luego de la consumación. Su intervención es anterior. ¿Por qué? Porque al realizar la promesa previa, le está dando al autor o autores la seguridad de que van a contar con su aporte después. No es que el partícipe secundario intervenga con posterioridad con esa forma de aporte. No, la promesa anterior, la promesa previa al comienzo de ejecución, esa es su forma de participar, porque de esa forma está dándole una mayor seguridad a los autores de que van a contar con su colaboración luego. La promesa anterior es lo que distingue la complicidad secundaria del delito de encubrimiento. Tenemos que distinguir la complicidad secundaria del supuesto de encubrimiento. Los encubridores no son partícipes, no están incluidos en los supuestos de participación criminal porque el delito de encubrimiento es un delito autónomo. El delito de encubrimiento está tipificado en el artículo 277 del Código Penal, es un delito contra la administración de justicia, entonces no es un partícipe. El encubridor no es un partícipe, el encubridor es autor de un delito autónomo, de un delito distinto. De hecho, una condición negativa para ser encubridor es no haber participado en el hecho principal. Si el sujeto participó en el hecho principal, no puede ser encubridor. Por ejemplo, vamos a ver si podemos distinguir estos casos por vía de ejemplo. Un sujeto tiene pensado matar a su suegra y un amigo le promete, con anterioridad, que le va a ayudar a enterrar el cadáver una vez que la haya matado. Bueno, ¿este es un caso de encubrimiento o es un caso de participación secundaria? Va a ser un caso de participación secundaria porque existe promesa anterior. Ahora bien, si el sujeto mata a su suegra y después va a la casa de un amigo a pedirle ayuda para deshacerse del cadáver, acá no hay promesa previa, entonces ese amigo no va a ser cómplice secundario del homicidio, sino que va a ser autor del delito de encubrimiento. El delito de encubrimiento se excluye si existió una promesa anterior. La otra forma de participación criminal legislada en nuestro Código Penal es la instigación. Son instigadores del hecho delictivo quienes han determinado al autor o autores a la comisión del mismo. El Código no utiliza el verbo instigar, utiliza el verbo determinar. Tradicionalmente se sostiene que el instigador es el que hace nacer el dolo en el autor principal. Quien engendra la decisión criminal en cabeza de otro, ese es el instigador. El lugar donde está tipificada el artículo 45, los que hubiesen determinado directamente a otro a cometer el hecho delictivo. Esa es la tipificación de la instigación como forma de participación criminal. La instigación debe tener por objeto la comisión de un delito concreto. No basta con meras indirectas o con meras insinuaciones. El código habla del que hubiera determinado directamente a otro a cometerlo. Bien, por ejemplo, A le dice a B, mira que tu pareja te está engañando con otra persona, deberías hacer algo al respecto. Y luego B mata al amante de su pareja. Bueno, en este caso, A no puede ser instigador porque nunca se refirió concretamente o directamente a la comisión de un homicidio. Simplemente le dijo, tenés que hacer algo al respecto. Hacer algo al respecto puede significar muchas cosas. Puede significar dejarlos en evidencia, puede significar
que la deje a la pareja, o puede significar que abra la mente y que tengan una relación más inclusiva, digamos, donde se puedan eh, sumar más personas. Bueno, puede significar muchas cosas. Salvo, por supuesto, acá hay que tener cuidado, porque para la instigación no existe limitación en cuanto a los medios. Es una conducta activa que hacen hacer el dolo, pero no hay limitación en cuanto a los medios. Por ejemplo, si A le dice a B, mira que tu pareja te está engañando con otra persona, tenés que hacer algo al respecto, ¿sí? Tenés que hacer algo al respecto, y le hace esta seña en concreto, bueno, ahí la situación cambia bastante, porque sí se está refiriendo concretamente a la comisión de un delito. Entonces, cada uno de los casos va a tener una particularidad. Lo que se discute, las discusiones dogmáticas en el ámbito de la instigación son las siguientes. Primero, la doctrina se pregunta si la instigación comprende a quien refuerza la decisión criminal. Está discutido el supuesto en el cual un sujeto ya había tomado la decisión criminal, pero tenía algunas dudas respecto del modo de ejecución. Todavía tenía algunas dudas, pero la idea ya había nacido en él. No había sido determinada la idea por nadie. A él se le había ocurrido la idea de matar, y luego viene una persona distinta y logra reforzar su decisión criminal. De alguna manera lo convence, pero la idea inicial, la determinación inicialmente ya estaba en cabeza de esta persona. Bueno, ¿eso es instigación o no? Bueno, la mayoría de la doctrina entiende que instigador es quien crea la decisión criminal, no quien la refuerza. Para ser instigador hay que crear la decisión criminal, no simplemente reforzarla. Sin embargo, esto no quiere decir que el refuerzo sea una conducta típica. El refuerzo debe ser considerado, como vimos, una forma de complicidad psíquica por haberse fortalecido el plan del autor. Es decir, el sujeto acá ya estaba decidido a la comisión del hecho delictivo, ya estaba decidido a cometer un homicidio. Tenía algunas dudas en cuanto al modo de ejecución, cuándo lo iba a hacer, y luego aparece una persona y le dice, bueno, la verdad que deberías hacerlo de esta forma o de esta otra, te conviene hacerlo de noche. Bueno, esos dichos, esa actividad que despliega este segundo sujeto, no puede ser considerada instigación porque el sujeto ya estaba decidido, ya había nacido la idea en él, ¿sí? Con anterioridad. Pero sí puede ser un cómplice, porque como vimos, la complicidad también admite la forma de complicidad psíquica por fortalecimiento o por refuerzo del plan del autor. También se discuten los casos denominados omnimodo facturus, esta expresión latina que quiere decir de todas formas lo hubiera hecho. Este caso aparece cuando un sujeto intenta convencer a otro de la comisión de un delito, pero él ya estaba determinado a hacerlo con anterioridad. El sujeto que pretende instigar llega a la casa de un amigo para instigarlo y le dice, la verdad que deberías matar a tu suegra por tal y tal motivo. Y le dice, no, espera, yo ya estaba decidido a matarla, yo ya la iba a matar sin tu intervención, yo ya estaba saliendo para matarla. Bueno, estos casos se entiende que no son instigación. ¿Por qué? Porque, como vimos, la tentativa de participación no es punible. Como la tentativa de complicidad tampoco era punible en el caso en el cual un sujeto le entregaba un arma a otro, pero el otro no se daba cuenta, no advertía la presencia del arma, pasa lo mismo acá. Se intentó instigar, pero la tentativa de instigación no es punible. Entonces, los casos de omnimodo facturus son casos de atipicidad, pero no hay que olvidar que existe siempre la posibilidad de que se haya fortalecido el plan del autor. Si es que se fortaleció de alguna manera el plan del autor, podrá responder por alguna forma de complicidad. Solamente en la medida en que no se haya fortalecido esa decisión, solamente ahí la conducta será atípica. En el ejemplo que estamos viendo, pareciera que la conducta de este instigador no fortalece nada, pareciera que el sujeto ya está totalmente decidido a llevar a cabo el delito, y pareciera que esa conducta que pretende instigar no tiene ningún efecto, no fortalece el plan del autor, pero podrían darse casos en los cuales sí lo haga, y entonces deberá responder como una forma de complicidad psíquica. También
Está discutida en la doctrina la instigación en cadena. ¿Qué quiere decir instigación en cadena? Este es un caso problemático que se presentaría, por ejemplo, el sujeto A instiga a B para que instigue a C, para que instigue a D, para que D mate a X. Bien, comenzó una cadena de instigaciones en la cual el autor recién es el sujeto D. A instigó a B para que instigue a C, para que instigue a D. Bien, bueno, el sujeto D es el eventual autor. ¿Qué pasa si D efectivamente mata a X? O por lo menos intentó matar, ya vimos que con que haya quedado en grado de tentativa ya existe punibilidad. Acá D mata a X o por lo menos intentó matar a X en los términos de la tentativa, dio comienzo de ejecución del homicidio. ¿Cómo deben responder los demás? ¿Cómo responden A, B y C? Bueno, nuestro Código Penal, mejor dicho, la problemática surge porque nuestro Código Penal utiliza la palabra directamente. Dice los que hubieran determinado directamente a otro a cometerlo. Y ello llevaría, como muchos autores interpretan, a la impunidad de la instigación en cadena. Este caso sería impune como instigación porque no hubo una instigación directa. ¿Qué quiere decir eso? Que A se valió de B para que él instigue a C y así sucesivamente. Únicamente podría ser instigador el sujeto C, porque C sí instigó directamente a D. Entre C y D no hay ningún intermediario. C sí instigó directamente a D. D es el autor del homicidio de X o de la tentativa de homicidio de X, y el sujeto C es instigador. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con A y con B? Bueno, A y B no pueden responder como instigadores porque la instigación en cadena no es punible en nuestro Código Penal. Pero eso no quiere decir que no respondan penalmente. Ellos deben ser considerados partícipes y además deben ser considerados partícipes primarios porque realizaron un aporte sin el cual el hecho no se hubiera podido cometer. Ellos son los que determinaron, el sujeto A determinó a B y B determinó a C, entonces ellos van a responder como cómplices primarios, con lo cual la consecuencia práctica es casi la misma, porque la pena del partícipe primario y la del instigador es la misma pena que el autor, pero es una distinción que debe hacerse para la calificación legal de la conducta. Por último, otro de los problemas que se presentan en la instigación es la distinción con la autoría mediata. La autoría mediata, recordemos, es una forma de autoría en la cual una persona utiliza a otro como instrumento para la comisión de un hecho delictivo. La diferencia entre ambas está en que el instigador no domina el hecho, se limita a crear el dolo en el potencial autor y luego desaparece, luego se retira. El instigador es el que viene, hacen hacer la idea, hacen hacer la decisión criminal en cabeza de otra persona y luego desaparece. ¿Qué quiere decir que desaparece? Que la decisión criminal, la determinación criminal de si va a llevar a cabo o no el delito, sigue en manos del autor directo. El autor directo es el que va a decidir si es que va a realizar o no el hecho instigado. En cambio, en la autoría mediata, lo que sucede es que el hombre de atrás, el autor mediato, instrumentaliza a otro para que realice el tipo penal teniendo el dominio de la voluntad. Esa es la característica distintiva de la autoría mediata respecto de la instigación. El autor mediato tiene el dominio de la voluntad del el mal llamado autor directo. El instigador no, el instigador únicamente crea el dolo, hacen hacer la decisión criminal, hacen hacer la determinación criminal y a partir de allí desaparece. No tiene el dominio de la voluntad. La decisión criminal permanece en manos del potencial autor. En el artículo 47 del Código Penal vamos a encontrarnos con la regla aplicable a los casos de exceso del autor. El artículo 47 establece: si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar, sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar. La regla general en materia de participación criminal es que el partícipe responde en la medida de su dolo, y no hay responsabilidad penal del partícipe por los excesos en los cuales el autor o autores pudieran incurrir. Por ejemplo, A y B invitan a C a cooperar con ellos en un hurto que está tipificado en el artículo 162 del Código Penal.
La función de C es esperar a los demás en un automóvil a cierta distancia de la casa donde perpetrarían el hurto. A y B le hacen creer a C que van a ingresar, que ingresarían por una ventana que los propietarios dejan siempre abierta. En realidad ello es falso, eso es falso, ya que tienen pensado romper la ventana para ingresar y eso hacen, rompen la ventana para ingresar a la casa, lo que ya implica que estamos en el ámbito del robo, porque eso es ejercicio de fuerza sobre las cosas, entonces ya no es un hurto, es un robo por ejercicio de fuerza destructiva sobre las cosas. Sin embargo, se desconoce esa circunstancia, se no sabe que iban a romper una ventana para entrar porque ellos le aseguraron, ellos A y B le aseguraron que iban a ingresar por una ventana que siempre estaba abierta. Entonces, si el sujeto C solamente tiene conocimiento de estar participando en un hurto, el sujeto C solamente tiene dolo de participación en un hurto. El dolo como representación de los elementos objetivos del tipo penal. Aquí C no tendría dolo de robo, él desconoce el ejercicio de fuerza en las cosas y solamente va a responder en esa medida. C solamente responde en la medida de su dolo. A y B responderán como coautores del delito de robo y C únicamente responderá como partícipe en el delito de hurto, porque hasta allí llegó su dolo. Eso es lo que establece el artículo 47. Si el acusado de complicidad no quiso cooperar, sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor. Otro ejemplo, el sujeto A instiga a B para que abuse sexualmente de C. Efectivamente, B se convence por el obrar de A, pero una vez delante de C, no abusa sexualmente de él, sino que lo mata. Nunca comienza a ejecutar ningún abuso sexual. Bien, en este caso la conducta de A quedaría impune porque no hay comienzo de ejecución del delito instigado. Para que exista responsabilidad penal de los partícipes, como mínimo se requiere que haya mediado comienzo de ejecución del delito instigado. En este caso, no habría posibilidades de que A responda como instigador. B es autor de un homicidio, el sujeto A no instigó un homicidio, sino que instigó un abuso sexual. Ahora, si B hubiera abusado sexualmente de C y además lo hubiera matado, en ese caso A respondería como instigador únicamente del abuso sexual y nada más que por eso. Bien. Respecto del artículo 48, en el artículo 48 encontramos lo que se denomina la comunicabilidad de las circunstancias. El Código Penal, en el artículo 48, establece las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe. Bueno, para poder trabajar la comunicabilidad de las circunstancias tenemos que dividirlas. Existen circunstancias en el Código Penal que excluyen o atenúan la penalidad, la culpabilidad, o puede ser que agraven la penalidad también. Bueno, las circunstancias que excluyen o atenúan la culpabilidad, que atenúan la penalidad, son siempre personales. Si estamos ante un caso de exclusión de la pena o de atenuación de la pena, esas causas son siempre personales y no se comunican a los partícipes. Por ejemplo, tomemos el caso del artículo 185 del Código Penal, la excusa absolutoria en el delito, en el ámbito de los delitos contra la propiedad para ciertos parientes que hoy habíamos citado. El artículo 185 dice: están exentos de responsabilidad criminal sin perjuicio de la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren. Inciso 1, los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta. Inciso 2, el consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge mientras no hayan pasado a poder de otro. Inciso 3, los hermanos y cuñados si viviesen juntos. La excepción establecida en el párrafo anterior no es aplicable a los extraños que participen del delito, y este último párrafo refuerza lo que venimos hablando. Esta es una causa de exclusión de la pena, pero tiene carácter personal. Entonces, por ejemplo,
Si el sujeto A pide colaboración a su amigo B para hurtarle dinero a su padre, van a hurtarle al padre de A, el sujeto A es autor de hurto, pero no responde penalmente por vía del artículo 185. El 185 dice que no hay responsabilidad penal en estos casos. Sin embargo, B como partícipe sí tiene responsabilidad penal porque las circunstancias que excluyen la penalidad no se comunican a los partícipes. Bien, no es punible la conducta del autor principal, pero no se comunica al partícipe la no punibilidad en esos casos. Eso es lo que establece el artículo 48. Existen otras causas de exclusión de la penalidad, como puede ser el desistimiento de la tentativa, causas que atenúan la penalidad, como puede ser el estado de emoción violenta. Bueno, son todos casos que no se comunican al partícipe, son todos casos que solamente benefician al sujeto que se encuentra en esa situación. Solamente se va a beneficiar a el que tenga la relación de parentesco, en el caso del artículo 185. No se comunica al partícipe, no se le traslada al partícipe esa causa de exclusión de la penalidad. Las circunstancias que agravan la penalidad sí se comunican, pero solamente si fueron conocidas por el partícipe. Por ejemplo, un caso que agrava la penalidad sería el supuesto del vínculo en el homicidio. En el artículo 80, inciso primero, vamos a encontrarnos con que hay un agravante para quien diere muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, entre otros sujetos más. Bueno, esas son calidades personales que agravan la pena. Bien, bueno, esas circunstancias sí se pueden comunicar, sí se pueden trasladar al partícipe, pero van a depender del conocimiento que tenga el partícipe. Entonces, otra vez, dentro de las circunstancias agravantes, tenemos que establecer si fueron ignoradas o conocidas por el partícipe en cuestión. Trabajemos con un ejemplo. A le pide prestada un arma a su amigo B para matar a su padre. A comete un homicidio agravado por el vínculo. Él es el autor de un homicidio agravado por el vínculo en los términos del artículo 80, inciso primero del Código Penal. Pero el sujeto B, el que prestó el arma, ¿en qué delito participa? Bueno, hay que hacer una distinción. Si B conoce el vínculo, si B sabe que A va a usar el arma para matar a su padre, entonces responde como partícipe en un homicidio agravado por el vínculo. ¿Por qué? Porque las circunstancias agravantes sí se comunican si son conocidas. Ahora, si las circunstancias agravantes fueran desconocidas, entonces no se comunican. Ahora bien, si B ignora el vínculo, no sabe a quién va a matar a, él le prestó el arma para que mate a otro, pero no sabía que iba a matar a su padre. Entonces, en este caso, el sujeto B respondería únicamente como partícipe en un homicidio simple, no respondería como partícipe en un homicidio agravado por el vínculo, porque las circunstancias agravantes se comunican, se trasladan a los partícipes únicamente si los partícipes conocían la circunstancia agravante y en este caso el sujeto B no la conocía. Bien, entonces, resumiendo, las circunstancias que excluyen o atenúan la pena no se comunican nunca, son siempre personales. Las circunstancias agravantes tampoco se comunican, excepto que fueran conocidas. Si son ignoradas las agravantes, entonces no se van a comunicar y solamente le van a corresponder al autor o autores que las conocían. Las agravantes que fueron desconocidas por el partícipe, esas no se trasladan, esas no se comunican y van a tener una pena menor, van a responder por la figura básica. Una aclaración importante, las circunstancias se comunican, es decir, se trasladan de autor a partícipe, no de partícipe a autor. ¿Por qué se trasladan así? Porque lo que es accesorio es la participación. Lo principal es la autoría. El sujeto principal, el centro de la imputación jurídico-penal, es el autor. Después vienen los partícipes en forma accesoria. De alguna forma la autoría es como un barco donde se sube, donde se suma el partícipe, que es nada más que un accesorio. Entonces, vamos a suponer un caso inverso ahora. Ahora el sujeto A instiga a su amigo B para que mate a su padre, al padre de A.
¿sí? A instiga a B para que maten a su propio padre. B va a matar al padre de A. Si efectivamente B mata al padre de A, B es autor de un homicidio simple. ¿Por qué es autor de un homicidio simple? Porque él no tiene el vínculo. No hay vínculo entre B, que es el autor, y la víctima. Entonces, ese es un homicidio simple. Y el sujeto A, que sí tiene el vínculo, él va a responder por un homicidio simple. El sujeto A, por más que tenga el vínculo con la víctima, él es instigador de homicidio simple. ¿Por qué? Porque las circunstancias agravantes se comunican de autor a partícipe, no del partícipe al autor. En este caso, el que tenía el vínculo es partícipe. Si el que tenía el vínculo es partícipe, él no responde por la agravante, por el vínculo. ¿Por qué? Porque el hecho principal es un homicidio simple. Si el hecho principal es un homicidio simple, el partícipe no puede responder por algo más grave que el autor, porque la participación es siempre accesoria. Entonces, ¿cómo se comunican o cómo se trasladan las circunstancias agravantes de autor a partícipe, no de partícipe a autor?